¿Cómo están? ¿Contentos? Sí. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a leer la palabra de Dios? Vamos a leer algunos versículos. ¿Por qué te pongo de pie? Para que no te distraigas. Hoy quiero hablarte de un salmo. Lo personal me ha ministrado muchísimo. Y vamos a ir versículo por versículo. Entonces yo voy a necesitar tu atención completa. ¿Estás listo? Ahí va a aparecer. Es el Salmo 139. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si traes tu Biblia, puedes irlo leyendo junto conmigo. Dice así: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines, mis movimientos y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en mi entorno, ni las tinieblas serían oscuridad para ti. Y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Oh Dios, si le quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria y esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable, los cuento entre mis enemigos. Y fíjate cómo termina: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Padre, pedimos que tu palabra sea revelada a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, que el día de hoy las letras escritas, las palabras escritas en este salmo traigan vida, consuelo, luz en medio de la oscuridad, Señor. Tu Santo, toma cada palabra y haz tu obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. El libro de los Salmos, de alguna manera, se tienen como canciones, como melodías, como letras que escribió David y algunos otros, pero en su mayoría David, porque David era una persona que le gustaba adorar al Señor y componía esta poesía, estas podrían decirse canciones.
el Salmo 139 se considera como la corona de todos los salmos. En otras palabras, si David fuera un compositor de canciones, este sería el gran hit de David. Sería su más grande hit. Esta es la canción por la que, donde todo lo que él conoció y aprendió a lo largo de los años, llegó y salió este precioso salmo. Muchos creen que David lo escribió al final de su vida, cuando ya era un hombre entrado en años, con experiencia. Entonces, para entender este salmo, no tan solo basta con leer las palabras de este salmo, sino que tenemos que entender lo que llevó a David a escribir este salmo. La experiencia que él ha tenido con Dios para que él haya escrito estas palabras. David, en este momento de su vida, cuando ya es un hombre maduro, quizá anciano, él sabe la condición del ser humano. Él entiende perfectamente quién es el hombre y de lo que es capaz el hombre. A veces, como seres humanos, dependiendo de dónde crecimos y las condiciones de nuestra vida, creemos y crecemos en un mundo que no es muy real. Pero David viene de este mundo donde él entiende que el hombre es capaz de hacer las peores cosas, porque él había hecho las peores cosas. Pero también en este momento de su vida él reconoce que Dios es un Dios de amor, de misericordia, porque él así lo había experimentado. Si diéramos una repasada de la vida de David, encontraríamos lo siguiente. David es una persona muy importante en la Biblia, es del que se menciona que tenía un corazón conforme al de Dios, que quiere decir que cuando Dios veía a David y su corazón, sus intenciones, sus obras, Dios se agradaba con David. De niño, siendo un niño, él cuidaba ovejas, las ovejas de su padre. Él era el más pequeño de sus hermanos, el más menospreciado. Él creció en el campo cuidando las ovejas. Un día llega el profeta Samuel y le dice al papá de David: de tus hijos va a ser el siguiente rey de Israel. Y Elí saca a todos sus hijos y los forma, pero se le da a David porque era menospreciado. Y Samuel empieza a ver a todos los hijos y se da cuenta que no está el que Dios escogió. Y le dice a su papá: ¿habrá algún otro que se te olvidó? ¿Cuántos tienen tantos hijos que se les olvida alguno? Ya dejen de tener hijos, por favor. No es cierto. Y traen a David, y ahí David es ungido como rey, siendo un adolescente. Pasan los años y David sigue en el campo, y un día va y les lleva comida a sus hermanos que están en la guerra contra los filisteos. Y ahí está este Goliat insultando al pueblo de Dios. Y David dice: ¿y quién es este? ¿Quién es este hombre que está insultando, este incircunciso? Este americanista que está insultando al pueblo de Dios. Que no hallaba cómo compararlo. Ya todos me entendieron. Y ya está, me fue el rollo ya. Y dice: ¿quién es este cuate que está insultándonos? ¿Qué le pasa? Y va y con unas piedras y una honda derrota, le da una piedra en la cabeza y termina cortándole la cabeza a Goliat. Esta es la historia de David. Siendo un joven ya en transición hacia adulto, termina siendo rey de Israel después de ser perseguido por Saúl por algún tiempo.
Cuando él empieza a ser rey, es un rey famoso, es un rey poderoso, es alguien importante, es alguien que la gente sigue y admira, que cantan canciones de él. Es un hombre bien parecido, famoso, pero tenía una debilidad y eran las mujeres. Y un día, en vez de salir a pelear con su pueblo, David decide quedarse en el castillo. Y se levanta tarde, se asoma y ve a una mujer bañándose. Y cuando la ve ahí bañándose, él se siente atraído por ella, la manda a traer. Para hacerte el cuento largo, se acuesta con ella, la embaraza. Y después se entera que es esposa de uno de sus generales que están en la batalla. Y termina mandando matar a Urías, esposo de Betsabé. Ella queda embarazada. Y esta es la historia de David. Esta es parte de la historia de David. Y podemos seguir contando otros eventos oscuros de los hijos de David y que hablan de crianza también, que él es Dios siendo un bebé, siendo un joven padre. David escribe el Salmo 139 habiendo vivido muchas cosas, conociendo la condición humana, conociendo que él era un donadie que cuidaba ovejas y pasó a ser el hombre más poderoso y famoso de una nación. David escribió este salmo conociendo que él era rey, que él era famoso, pero también que él era un adúltero y que era un asesino. David conocía los dos lados de la moneda perfectamente. Conocía el lado que la gente veía y el lado de carga con el que él cargaba por sus errores. Este era David cuando escribió el Salmo 139. Cuando eres joven, tú te haces preguntas: ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué estoy aquí? Pero cuando empiezas a crecer, si llegas a una edad adulta y sigues teniendo las mismas preguntas, quiere decir que hubo algo que falló. Vemos a un David que escribió, un hombre que vivió todo y que al final de su vida escribió este salmo. Este salmo que resume lo que es Dios y lo que es Él. Y es de lo que yo te quiero hablar el día de hoy. Fíjate cómo comienza el versículo 1. Ahí va a aparecer. Dice el versículo 1: Señor, tú me examinas, ¿tú me qué? Tú me conoces. David comienza y dice: tú me examinas, tú me conoces, tú sabes exactamente quién soy. Yo tengo una pregunta para ti: ¿hay alguien que realmente te conoce? ¿Alguien que te conoce realmente? ¿Alguien que conoce tus problemas? No tan solo los evidentes, sino los que suceden aquí adentro a veces, aquí en el corazón, en tu mente. ¿Habrá alguien que conoce todas tus luchas, todas tus pasiones, todas tus tentaciones, todos tus deseos, aún los incorrectos? ¿Habrá alguien que te conoce? David comienza diciendo: Dios, tú eres el que me conoce por completo. Y luego sigue diciendo: tú sabes. Como Él te conoce, Él sabe dice David, cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. O sea, Él conoce todo lo que hace, todo lo que piensa. Mis trajines, ¿qué es esto? Mis movimientos, cómo me muevo de lugar en lugar. Dice, y descansos los conoces. Tú conoces cuando estoy en movimiento, tú conoces cuando estoy en descanso. Todos mis caminos, ¿cuántos de sus caminos? Son familiares. No me llega aún la palabra. Fíjate esto. Fíjate a la conclusión que está llegando David.
Dice, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Ponte a pensar por un momento. ¿Cómo hablaste el día de hoy? ¿Qué palabras utilizaste? David llegó a la conclusión, todavía no termino de hablar y tú ya sabes todo lo que voy a decir. Porque nace del corazón. David está diciendo, me conoces realmente. Si estás entendiendo la profundidad de ese primer versículo que dice, me conoces. Sigue diciendo, tu protección me envuelve por completo. Cambia aquí y ahora comienza a hablar de cómo no nomás lo conoce, sino que está al cuidado de él. Dice, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. David comienza a decir, me conoces, pero me conoces como ni yo mismo me conozco. Cada intención, cada palabra, cada pensamiento, cada movimiento, cada vez que me duermo, cada vez que siento que estoy solo y que puedo actuar sin que nadie me vea, es ahí donde tú estás también. Dice, no lo puedo entender. Me conoces también, tan profundo que me conoces también, y aún así haces que la luna no pierda su lugar. La distancia del sol y de la tierra la guardas en la perfección, mientras la tierra gira alrededor de su propio eje y a la vez alrededor del sol, en una sincronía impresionante. Y a la vez Él conoce mis pensamientos, Él conoce tus pensamientos. Yo quiero que puedas entender lo que David nos está diciendo. El tema principal de David no es, wow, me conoces muy bien, me lees perfectamente bien. No, Dios es tan grande, no puedo comprenderlo. Y yo hoy quiero que entiendas, más allá de que Él conoce tu más mínimo pensamiento y movimiento de más de 100 millones de personas, y Él guarda todo en un perfecto equilibrio, porque la Biblia dice que Él sostiene al mundo. Habla de la grandeza de tu Dios, de mi Dios. Estás al tanto de toda la majestad de la creación, estaba diciendo David, y a la vez estás al pendiente de si tengo gasolina en mi carro. Estás al pendiente, tienes cuidado. Te importa aún lo más sencillo de mi vida y aún así controlas las galaxias. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Luego sigue David y pregunta, ese Dios que me conoce tan perfectamente bien, que está en todos lados, dice, ¿a dónde? Dice el versículo 7, podría alejarme de tu espíritu. Parece una pregunta como de burla retórica, diciendo, ese Dios que controla el sol, que controla todo, pero que sabe mi más mínimo pensamiento, ¿a dónde podría alejarme de su espíritu? Y dice David, ¿dónde podría huir de tu presencia? ¿A dónde? Cuando planeamos en nuestra mente, yo creo David pensaba, cuando yo codicié a Betsabé y la mandé traer, cuando la llevé a mi cama, cuando planeé qué hacer porque estaba embarazada, ahí estaba Dios. ¿A dónde voy a huir de tu espíritu? David está en esto y dice, si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí.
Muchos leemos estos versículos y decimos, ay, la grandeza de mi Dios. Yo creo que David lo escribió diciendo, no puedo ir de ti, qué desesperante. Cuando peco te das cuenta, lastimo tu corazón. Lastimo tu corazón. Y luego David se pone poético y dice, si me elevara sobre las olas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Diciendo David, sí, ahí estás, pero si hoy estoy de pie después de todo lo que he hecho, he pensado, lo que he llevado en acción de ser una persona que engañó, que mató, aún a pesar de todo, tu mano me levanta. Empieza a hablar de la misericordia de Dios y luego comienza a hablar de las tinieblas, versículo 11. Y si dijera en las tinieblas que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que tú. ¿Sabes qué está diciendo? Las tinieblas, cuando tú llegas, para ti es lo mismo. Si llega a un lugar en tinieblas, es luz. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y está diciendo, cuando tú llegas a la oscuridad, para ti es lo mismo, porque tú traes la luz. Por eso dice, ni las tinieblas serían oscuras para ti. ¿Sabes qué está diciendo David? David vivió muchos episodios muy oscuros de su vida. Momentos donde duró una semana en un cuarto escondido, llorando, rascando sus vestidos, porque su primer hijo, producto de su relación con Betsabé, esta mujer, murió. Tuvo muchos episodios oscuros y David, después, viendo toda su vida hacia atrás, dice, ni aún en lo más oscuro de mi vida me has dejado. La oscuridad no me ha tomado, porque aún en lo más oscuro de mi vida, tu luz siempre llega cuando yo te pido, y para ti no hay oscuridad. Hoy quiero que tú entiendas esto, porque es poderosísimo. Un hombre que había vivido cosas terribles y durísimas llegó a la conclusión que aún en sus momentos más duros y oscuros, la luz de Cristo no se apaga. Yo no sé qué estás viviendo en tu vida, pero yo sí quiero decirte que si tú eres hijo de Dios, está contigo aún en los momentos más oscuros. Ni las tus tinieblas más oscuras son oscuridad. Ni tus tinieblas más oscuras. Sigue diciendo, fíjate, esto es increíble, versículo 13. Dice, creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas. Y no era porque era guapo, tú dices, pues él porque era guapo. No estaba hablando de lo que veía en el espejo, estaba hablando de la perfección con la que tú y yo fuimos creados. No estaba hablando de una estética de un tiempo, de un lugar. Estaba hablando de la perfección con la que fuimos creados. Dice, te alabo porque soy una creación admirable. Eres una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. ¿Imaginas esto? Que Dios se fijó en mí, Dios se fijó en ti, aún antes de que tuviéramos todas las partes de nuestro cuerpo formadas totalmente. Desde que eras un frijolito así,
dice que sus ojos ya estaban sobre tu vida. David empieza a tener esta realidad tan profunda de que Dios tiene el cuidado de cómo funciona una galaxia entera, pero también cómo es creado un ser humano en el vientre de su madre. Y a veces somos bien cómicos los humanos cuando sentimos que Dios nos abandona porque no nos dieron un aumento, o porque alguien que oramos no sanó, o porque algo que no queríamos no sucedió. Y le decimos, pues ¿dónde estás, Dios? Y David, por acción del Espíritu Santo, está diciendo, estoy contigo desde que fue fecundado el óvulo en el vientre de tu madre. Yo soplé vida, y dice, y mis ojos estuvieron atentos todo el tiempo que ahí estuviste. Así he estado hasta el día de hoy. Esto debe de ser una cura para aquel que se siente solo, que se siente deprimido. Él es cada momento. ¿Qué tan involucrado está Dios en tu vida? Pues desde que sus ojos vieron que gestaste, desde ahí está Dios contigo. Dice, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ninguno de ellos. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Cuando habla de los pensamientos, está hablando el propósito de Dios, es parte de la palabra en griego. Dice, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, son los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Y sigue diciendo, y dice, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, ahí estás conmigo. La siguiente parte, por tiempo no la voy a leer, pero se pone como una canción de rock. Se pone o de tumbado, no sé qué sea ahora. ¿Cómo se llama? De corrido tumbado. Porque se pone agresivo, vamos a leerlo rápido. Si me apartara, oh Dios, si le quitaras la vida a los impíos. ¿Ya ven? Pónganle música así ranchera. Dice, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable, los cuento entre mis enemigos. Pero luego termina este salmo con 2 versículos que aquí quiero enfocarme para terminar esta plática, y quiero que pongas mucha atención. David comenzó en el versículo 1 diciendo, me conoces, ¿recuerda? Y cuando él dice me conoces, da una explicación de que lo conoce a grado total, desde pensamientos. Dice, ¿a dónde puedo huir de ti? O sea, estás en todos lados. Conoces mis pensamientos. Pero luego dice, pónganme el 23. Dice, examíname. Di conmigo, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Fíjate, ¿por qué David le dice a Dios, examíname, cuando dejó claro todo el capítulo, todo el Salmo 139, que Dios lo conoce? Dios lo conoce, Dios lo conoce. Dios sabe todo de ti. ¿Por qué porque David, le dijo a Dios, examíname? Te lo quiero explicar de esta manera. Cuando tú vas con un doctor a que te examine, es para que él pueda decirte a ti las áreas que tienen problemas. Cuando yo voy con un médico, el médico puede tener mis estudios desde antes y él ya saber exactamente lo que tengo, porque ya me conoce, ya me estudió. Y cuando ya le llegaron los estudios,
Quizá al mes llego yo y me siento con él y le digo, examíneme. Eso quiere decir que me va a ser visible a mí lo que hay en mi mal. David dejó claro, Dios me conoce, Dios te conoce completamente, tus lugares más oscuros. Pero muchas veces nosotros nos hacemos loquitos. No estoy tan mal. Yo sé que tengo amor al dinero, pero no es tanto. Fulanito tiene más. Sí veo cosas que no debo ver, pero yo no ando abusando como aquellos. Sí, robo, pero es poquito. Responsable en mi trabajo, pero Juanita es más. Sí, no paso tiempo con mis hijos, pero mi esposo está peor. Pero el vecino, yo por lo menos. David dice, examina, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. La palabra examíname es, haz visible lo que hay dentro de mí. Haz visible lo que hay dentro de mí que no te agrada. Quiero que lo conozcas, quiero yo conocerlo. Es una invitación a decirle, Dios, muéstrame aún los lugares más oscuros de mi corazón. Esos lugares escondidos, esos lugares que no quiero tocar. Pero ¿sabes qué sucede muy comúnmente? Hacemos lo contrario que hizo David. Así como escondemos del pastor, del líder, de nuestro esposo, de nuestra esposa, esas áreas oscuras de nuestra vida, porque nos da vergüenza con ellos, también lo hacemos con Dios. Escondemos esas áreas oscuras de Dios porque tenemos un concepto de Dios. Cuando alguien peca, huye de Dios. Cuando alguien cae en pecado, lo primero que me dicen, me da vergüenza volver a la iglesia. Entonces estás en camino a hacer las cosas peor. David entendió, no se trata. Todos tenemos lugares oscuros. David mismo era un adúltero y un asesino. Pero él entendió, yo no puedo huir de Dios. Yo tengo que estar donde Dios me va a hablar. Muchas veces nos equivocamos, la regamos en lo natural. Y lo que hacemos es alejarnos de Dios, de la iglesia. Y dices, no, yo no me alejo de Dios, nomás de la iglesia. Te digo mi experiencia, 99.99% de los que inician alejándose de la iglesia, en unas semanas están lejos de Dios. Así nos creó Dios. David entendió, si hay un lugar seguro donde puedo llevar mi oscuridad es a Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado. Y lo que estamos haciendo al orar y al ver esto que está haciendo David es decirle, en mi pecado, en mi dolor, en mi enojo, en mi tristeza, en mi adicción, te invito a estar conmigo. Te invito a que me hagas visible esas áreas que están mal. Ven, tú que me conoces, porque no puedo huir de ti a ningún lado. Tú estás en todos lados. Y lo más importante que David entendió, mi oscuridad se desvanece cuando tu luz llega. Hoy, si tú estás pasando por momentos difíciles, es tiempo de dejar de correr de Dios y es tiempo de empezar a correr a Dios. 800 años después de David, vino Jesús a la tierra. Y Él vino a vivir la vida que no podemos nosotros vivir. Jesús vino a esta tierra y vivió sin pecado.
se movió en esta tierra y dice la Biblia que no pecó. Y Él murió y resucitó al tercer día para darnos la oportunidad de ser sus hijos. Qué increíble esto. Qué increíble es saber que Él vino y que lo que David pudo experimentar y escribir en un salmo, tú y yo lo podemos ver escrito en la vida de Cristo. Cómo Él llena y llena todo, cómo Él murió sin pecado y cómo cuando Él llega a una vida, Él cambia y la transforma y le da una nueva naturaleza y un nuevo nacimiento. Donde debería haber muerte, comienza a haber luz. Hoy, el mensaje principal de este salmo es para alguien que está aquí, que ha vivido escondiéndose de Dios. Hoy Dios te dice, no tienes que esconderte, porque no te puedes esconder. Él conoce todo, pero Él quiere estar contigo y traer luz a esos lugares difíciles de tu vida y darte esperanza. Hoy es el día donde tú puedes invitar a Dios a tu oscuridad más profunda y Él va a traer luz que te va a dar vida y vas a poder vivir una vida como la de David, que quizá cuando estés centrado en años vas a poder decir: Dios ha sido bueno, Dios, examíname, porque necesito que tu luz venga a disipar mi oscuridad. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Padre, que tu palabra el día de hoy nos traiga vida. Padre, yo pido que cada uno de tus hijos pueda entender con qué amor les has amado. Un Padre que a pesar de los errores y las equivocaciones de cada uno de ellos, sigue estando ahí ofreciéndoles su luz. Padre, yo pido que cada uno de tus hijos pueda invitar a Dios, al Espíritu Santo, a sus lugares más oscuros, a esos lugares donde es difícil dar el perdón, a esos lugares donde es difícil reconocer una adicción y pedir ayuda. Padre, a esos lugares donde el aceptar ciertos vicios es difícil. Padre, yo pido que tu presencia inunde cada vida, Señor, y que cada uno de tus hijos pueda hoy venir ante ti como David y decirle: Señor, tú que lo conoces todo, examíname, sondea mi corazón, pon a prueba mis pensamientos, fíjate si voy por el camino y guíame por el camino eterno. Padre, yo bendigo a tus hijos, Señor, y yo declaro que ellos podrán acercarse diariamente a ese Dios que les ama y que les espera con los brazos abiertos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no te pones un momento? Milagros abres